Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto volver a encontrarnos acá. Bueno, como siempre digo, me encuentro medio solita, pero después sé que miran la clase, así que bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda oportunidad que nos da Dios de encontrarnos. Les agradezco por la creación del grupo. Sé que estuvieron ahí compartiendo y bueno, estuvieron eh, presentándose. Así que bueno, espero que sea un medio para poder comunicarnos y que sea de bendición. Como les decía ahí, es para sacarse dudas, para comentar, para opinar, que sea un grupo para construir, para aprender, que sea de bendición, esa es mi intención. Así que bueno, está esa herramienta a su alcance. Bueno, acá andamos un poco mejor con esta alergia, así que lo mucho que va a pasar quizás es que corte un ratito para, para alivianar la alergia, pero la idea es que sea lo más amena posible la clase, así que bueno, les pido disculpas por ahí si bueno, si no es el mejor discurso que pudieran tener de parte de su profesora con respecto al habla, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Eh, no sé cómo estarán por ahí, si hace frío, calor, acá está como fresquito, pero un día primaveral muy lindo, así que bueno, estos días es como que empiezan a ser más largos, bueno, ya empezaron y traen como esto de la alegría, de ánimo. A mí en lo particular me encanta el invierno, me encanta que haga frío. No me gusta pasar frío, pero sí me gusta el frío, pero es como que ya fue muy largo por acá y ya como que me cansó. Para que a mí me canse el frío es porque fue muy largo. Pero bueno, tratando de disfrutar también cada oportunidad, cada momento y esta primavera espero que traiga también esto en ustedes, que les traiga ánimos, que traiga renovación, que por ahí uno viendo las flores, como todo empieza a brotar, también les pueda la naturaleza transmitir esta alegría, es mi deseo. Y bueno, para empezar la clase como corresponde, los invito a que podamos estar orando, así encomendamos esta clase a Dios y sea Él quien nos dirija, que me dirija a mí y que pueda también poner en sus corazones el aprender y que sea una construcción para ambas partes y también para los que van a venir después de nosotros. Así que bueno, los invito a postrarse de ahí donde están, a estar en reverencia y a orar a Dios, al Señor. Así esperamos. Padre eterno, que estás en los altos cielos, Señor, te agradecemos por este día, por esta oportunidad, por despertarnos hoy. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos esta oración a tu trono, te pedimos que nos puedas escuchar, que pueda ser de agrado esta oración, esta clase, Señor. También quiero entregarte a todos los alumnos para que puedan estar dispuestos a aprender, a abrir sus corazones. Mi corazón también, Señor, te pido que esté dispuesto a poder enseñar, que puedas transmitir a través de mí lo que quieras que ellos aprendan, Señor. Te pido que guíes esta clase y que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a dar continuidad con lo que nos quedamos la clase pasada, que bueno, es la unidad número uno, así que después de terminada esta clase, le voy a enviar este PowerPoint a Abraham para que lo pueda estar subiendo a la plataforma, entonces ustedes ya lo pueden tener. Ahí hasta ahora creo que lo que pudieron ver o lo que pueden tener es la bibliografía y también, bueno, la bienvenida. Y después van a tener esto y bueno, y el sílabo y también el primer trabajo que, que se corresponde con el foro que les había comentado. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte del Antiguo Testamento donde mencionábamos las características que tiene Dios haciendo referencia a cómo Él es un consejero. Entonces, bueno, les había dejado esta tarea para ustedes que yo no se las voy a controlar, que va a quedar a conciencia de cada uno, de que puedan buscar en sus Biblias todos estos pasajes, entonces van a ver cómo está con claridad, digamos, esta concepción que ya nos da Dios desde los comienzos a que no hay mejor consejero que Él. Después, siguiendo esta misma línea, que es en lo que nos quedamos la clase pasada y continuamos hoy, vamos a seguir viendo modelos aparte de Dios, del Antiguo Testamento, que
que nos hablan de cómo se manifestaba en cuerpo y persona de cada uno de estos líderes el hecho de de que puedan ser consejeros. También se los veía como consejeros. Vamos a ver a estos que aparecen acá, después a Jesús, que es el consejero, el mayor ejemplo de consejero que vamos a tener, que seguimos teniendo, y después, bueno, el apóstol Pablo y los apóstoles, los discípulos. Así que en primer lugar, eh, en cuanto a, a Noé, vamos a ver, ustedes también lo van a poder ver después en el libro, yo por ahí les hago como un resumen, pero después ustedes lo pueden leer bien, van a ver que está bien claro, yo les voy a dejar bien abajo la bibliografía, al final de este Power, todo lo que tienen para leer y está bien marcado con títulos, así que no creo que se les sea muy difícil encontrarlo. Entonces vemos en primer lugar en en estos ejemplos del Antiguo Testamento a Noé, y Noé vemos que funcionó como guía espiritual, Dios le había encomendado la construcción del arca y él teniendo como incluso toda la naturaleza en contra de de lo que Dios le decía, porque eh, no se sabía si iba a llover, tenía toda la gente en contra, él sin embargo siguió al pie de la letra lo que Dios le dijo durante años y vemos que él tenía esa manera mediante su convicción, su fe, demostrar a los demás, al resto de los ciudadanos, el poder que tenía Dios, y él estaba convencido de ese ideal que tenía y, y lo aplicaba en su vida diaria, porque se dedicó a la construcción del arca, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente lo encontramos en Génesis y vemos cómo él, mediante su vida, transmitía el consejo. Vamos a ver a lo largo de todo este cursado de que hay un montón de formas de aconsejar. Generalmente uno tiene como primer mirada o primera idea que uno aconseja hablando, ¿no es cierto? Con el decir. Vamos a ver que no, lo más importante va a ser la escucha, pero esta escucha va a tener que ser una escucha activa. Sin embargo, una de las patitas importantes de la consejería es el ejemplo. Entonces vamos a ver que Noé quizás no sabemos, pero no andaba predicando a viva voz, quizás sí, pero él tenía una demostración viva de su vida con lo que él hacía, y es una forma también de manifestar eh, la consejería, ¿no? Cómo llevo mi vida para que los otros vean. Después, otro de los grandes ejemplos de estos ilustres bíblicos, digamos, fue Abraham, que digamos que él tuvo que luchar con muchas decisiones importantes, ¿no? Sobre todo cuando tuvo que entregar a su hijo. También fue una demostración de fe y de que él actuó conforme a la voluntad de Dios, con ejemplo, mediante su vida, poniendo el cuerpo y poniendo el cuerpo de su vida. Y vemos que él, digamos, atravesó eh, muchas luchas, su peregrinaje, por donde anduvo, ¿no? Entonces, como que él sí vemos que, que dirigía a otras personas, a su familia principalmente, a- hacia Dios, hacia lo que él quería que Abraham hiciera. Entonces, como que vemos que de manera concreta, acá hay un modelo de consejero, ¿no? Vemos también después a Jacob, que Jacob, digamos, como que tenía que eso me parece muy interesante también porque eh, está bueno ver que estos consejeros tenían un montón de debilidades como las tenemos nosotros y tenían muchas inseguridades, luchas internas, así como la que tenía Jacob, ¿no? Que de hecho también tenía como su lucha con su hermano directamente. Entonces, no es que todo tiene que estar perfecto en la vida para poder ser usado por Dios, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Y estos líderes vemos que nos muestran principalmente este ejemplo. Y él, digamos, vemos que él fue un gran líder, una gran guía
para su familia principalmente, pero también para los que lo rodeaban, ¿no? Y él continuaba con los ideales de sus antepasados y lo traía firmemente, ¿no? Incluso vemos cómo después lo transmitió en la generación, en las generaciones siguientes, de este legado, ¿no? Él le daba mucha importancia a esto, que eso también es parte del consejo, ¿no? Del consejo bíblico, pastoral, cristiano, de tener bien arraigadas las bases del evangelio, de, de dónde estamos parados, de nuestra doctrina, de lo que Dios quiere para nosotros, o sea, y saber transmitirlo también de generación en generación. Jacob fue uno de los mayores ejemplos de esto, ¿no? Bueno, después podemos encontrar también a, a Natán, al rey David, hay muchísimos, ¿no? Pero por ahí marco estos como para resumir un poco también de estos modelos. Después vemos el libro de los Proverbios, que ahí ni hablar, que hay muchísima información que nos da Proverbios sobre cómo es o cómo debe ser el consejero en este caso. Y Proverbios sobre todo remarca la gran importancia que tiene poder escuchar con atención a aquellos que nos aconsejan, que nosotros tenemos que ser abiertos al consejo. O sea, no solo remarca la figura del consejero, sino de que las personas tenemos que ser, o estar, mejor dicho, dispuestas a recibir el consejo, que gracias al consejo nos hacemos más sabios. Es una de las bases para, obtener sabiduría es aprender de mentores, es poder abrirnos a otro, no creernos que sabemos todo, no solo porque solitos podamos leer la Biblia, ya vamos a saber, ¿no? Nosotros necesitamos sí o sí mentores. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Siempre va a haber alguien que sepa menos también. Pero es importante tener esa humildad de poder estar dispuestos a escuchar a alguien que también puede estar dispuesto a enseñarnos. Y qué lindo es cuando se da esta ida y vuelta, ¿no? Después vemos otros ejemplos, ahí como último del modelo del Antiguo Testamento, a Isaías, bueno, que él obviamente que fue un gran líder, digamos, y sobre todo para los reinados que había en ese momento, y él aconsejaba a líderes políticos. Él sí tenía como esta función específica de aconsejar, para que se guardaran del peligro, para que tengan cuidado con esto, con lo otro, con las naciones paganas. Y vemos que no siempre los líderes atendían a su consejo. Eso es algo interesante para aprender, porque no siempre nos va a salir como queremos. Por más de que sea una disposición de Dios, por más de que Dios le diga, le haya dicho, decile esto a este pueblo, no necesariamente le hacían caso. Bueno, ni hablar de Moisés y el pueblo judío cuando estaba como esclavos de los egipcios, ¿no? Es como que Dios le decía un montón de cosas, incluso Dios le decía, voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Y qué pasaba con Moisés? Igual se enojaba cuando el faraón no quería atender a las advertencias de Dios mediante las plagas. Igual se enojaba, o sea, como que prevalecía parte de su esencia como persona, de sus carencias como persona, de sus debilidades, pero eso no lo hacía desistir en su ministerio, por más de que le ponía muchas veces eh, em, como que se ponía como en contra de Dios, pero manda a otro, pero fíjate que esto, pero tu pueblo, pero igual lo hacía. Y bueno, y lo mismo Isaías, que aunque los líderes no le hacían caso, él no desistía de su ministerio, porque él entendía que había algo más, no el hecho de que le hagan caso con lo que él diga, sino que él sabía que el propósito de Dios era otro y que era ahí a donde tenía que enfocarse. Bueno, y también dije que era lo último del Antiguo Testamento, pero en realidad, fíjense que cuando se habla de los libros sapiensales, también podemos ver ahí eh, eh, a, a Job, por ejemplo. Espérenme que lo encuentro, que le quiero decir bien. Bueno, los salmos, Eclesiastés, todos son como guías hacia la sabiduría, ¿no?
En Job, por ejemplo, que se ve el profundo sentimiento de dolor, de sufrimiento y toda la complejidad que significaba, ¿no? Su entorno, su familia, sus amigos. Sin embargo, él tenía como esa lucha de comprender qué es lo que Dios quería mostrarle con eso y entender, eh, entender a Dios como digo, en el propósito, qué propósito había en su sufrimiento, ¿no? En todo esto que él perdió. Eh, y vemos como la presencia de Dios se manifiesta acá como un consuelo. Y es otra de las características de los consejeros, ¿no? Eh, bueno, ni hablar de los salmos, ¿no? Que tienen mucho de esto, de la contención, del buscar fortaleza, del Dios como sostén. Eh, bueno, Eclesiastés con consejos muy, muy sabios, ¿no? De vivir el día a día, de poder eh, no quedarse con las cosas vanas, sino no, ver cómo Dios nos muestra su grandeza en lo cotidiano, en el no afanarse por el mañana, ¿no? Son todos, obviamente, consejos, ¿no? Entonces tenemos muchísimos, obviamente, ejemplos del Antiguo Testamento y podría seguir, pero por ahí no es el objetivo. Pero la idea de esto es que quede claro, digamos, de que estos modelos bíblicos de ayudantes están desde la antigüedad y que nos fueron llevando, digamos, al mejor modelo, que obviamente que es Jesucristo. Y fíjense que, como dice, bueno, después lo van a encontrar ahí en el texto, que es interesantísimo estudiar ese ministerio y todas las enseñanzas que nos dejó Jesús desde el punto de vista de la consejería, porque vamos a ver la capacidad inmensa que tenía, que tiene Jesús para mostrar un montón eh, de facetas que puede tener un consejero. Y él las tenía a todas, una variedad increíble de formas de presentarse, de interactuar, de ministrar a cuánta persona se le cruzaba, porque todos son diferentes, y él tenía la habilidad para moldarse, para poder enfrentar a cada uno según cómo llegaba al corazón, porque no todos tenemos una forma igual de, de, de recibir, digamos, el Evangelio, entonces, o la confrontación incluso, entonces él tenía esta habilidad, ¿no? Tiene esta habilidad. Entonces la capacidad de Jesús es inmensa como para poder relacionarse con cualquier tipo de persona, eh, sea cual sea su situación. Entonces vemos que él tenía una habilidad muy grande para confrontar, para que su enojo pueda ser usado para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando él se enojó porque estaban haciendo de la iglesia un mercader y tiró todo, estaba muy enojado, pero era una ira con propósito, un enojo con propósito? Entonces él tiene esa capacidad de confrontar. Vemos, bueno, Nicodemo, la mujer en el pozo, el joven rico, Zaqueo, y también tenía como esto, bueno, como le decía, ser muy severo con los fariseos, animarse a decir las cosas como son, pero fíjense que también otra cosa que tenía Jesús es que era un gran conocedor de las escrituras. Entonces él tenía no solo el espíritu o sea, no solo que es Dios, sino que en ese momento también tenía mucho conocimiento de lo que la Biblia decía, entonces tenía argumento para ir a hablar. Entonces vemos como él también tenía su otra parte de compasivo, de blando, de amoroso, de cuidador, de amor. Entonces tenía todas estas caras, como digo, o estas facetas que nos dan un gran ejemplo de lo que debería ser un consejero, ¿no? Y algo interesante también para destacar es que lo más importante, y esto, bueno, que quede claro de acá hasta el final de la materia, es que lo más importante de la consejería cristiana empieza y termina siendo Jesucristo. Eso hay que dejarlo en claro. ¿Para qué aconsejamos? ¿Para qué orientamos a otro? ¿Para qué estamos trabajando o aprendiendo esto?
al fin y al cabo lo único que va a importar es Jesús. Entonces Él tiene que ser sí o sí nuestro medio como para llegar a las personas, para que las personas, o sea, es el medio para el cambio. Sin Jesús no hay cambio, pero también hay que entender de que es el objetivo del cambio. Para que una persona pueda sentirse bien, para que pueda sentir tranquilidad, alivio y esperanza en su vida, se necesita Jesús. Pero también esa persona tiene que encontrar todo ese alivio, todo ese amor, toda esa comprensión para que su objetivo último sea acercarse a Jesús. Si no, nada de esto que estamos haciendo tiene sentido. Y eso me parece como importante que nos quede bien marcado, por más de que se sepa, ¿no? Pero a veces creo que es importante volver a decirlo. Y bueno, y también vemos después como los seguidores de Jesús, ¿no? El apóstol Pablo, los, eh, y todos los discípulos, vamos a ver, que también son obviamente los continuadores de esto, de esta consejería, que bueno, que es la que nos lleva hasta nosotros, pero vemos en primer lugar a Pablo, que digamos, él y sus compañeros también mostraron mucha preocupación por la consejería, por lo pastoral. Fíjense que él tenía esto de confrontar duramente, de decir sin pelos en la lengua un montón de cosas de lo que él veía que estaba mal, pero a la vez siempre tenía esto de llevar a la gente a la paz dentro de las iglesias, a que haya compañerismo, a que puedan delegar sus preocupaciones en otro. Él orientaba cómo tenían que ser los maestros, los diáconos, o sea, daba herramientas para poder ayudar a otros, daba eh, ejemplos, daba orientaciones y guía a cómo se debería actuar uno con otro dentro de la congregación. O sea, son todas formas que tiene un consejero de transmitir su conocimiento para que haya un bien común. Y obviamente que todo esto iba a un fin último, que era acercar a las personas a Jesucristo. Vemos como gran ejemplo que tenía, ¿no? Después vemos, por ejemplo, a Pedro y a Juan, que también demostraron con su vida, digamos, el hecho de expandir el Evangelio y de cómo trabajaban con otras personas también. Bueno, después vemos en el Nuevo Testamento, bueno, estuvimos viendo un poquito más acerca de esto, de Jesús, de los apóstoles, pero vemos en, en- obviamente, primeramente en Jesús, y vamos a ver que hay un concepto que es el de paráclesis, que tiene que ver con la figura o la imposición del Espíritu Santo como, como justamente eh, el intermediario con nosotros y con Jesús y con Dios. Esperen que lo quiero encontrar bien. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, como les venía diciendo, ¿no? Que Jesús, digamos, aparece como ya en Isaías aparece en Isaías 9:6 como el Mesías, el consejero, el buen pastor, el que conoce sus ovejas, el que las lleva de nuevo, el que las trae. Eh, Fíjense todas estas características del consejero. Qué lindo es encontrar en Jesús todo lo que estudiamos en esta materia. Eh, bueno, vemos que Él es el comienzo y el fin, ¿no? La resurrección, la vida, el origen. Él sacia la sed del alma, vemos como esto de también el concepto de sanidad y de santidad de Dios que abarcaba todo, ¿no? Jesús también obviamente lo tiene porque Él también es sanador, es sanidad. Eh, el pan de vida que satisface el alma, el hambre humana, el hambre del alma. Y obviamente que también es el terapeuta que sanaba las dolencias físicas. Él también confrontaba a la gente para que haga un cambio de pensamiento. O sea, si, ¿de qué sirve que yo te salve y te sane si no hay un cambio en vos? Y Jesús tenía y tiene esa autoridad y vemos
cómo él lo tenía en un montón de ejemplos de la Biblia, ¿no? En su ministerio. Él imponía un cambio de mentalidad en la gente. Andá y no peques de nuevo, por ejemplo. Bueno, después vemos que también tenía este concepto de iatros, que es el médico, digamos, es que ejerce como esa terapéutica en las personas porque eh, eh, daba paz a la gente, ¿no? No solamente sanaba dolencias físicas, sino también dolencias del alma, ¿no? Y vemos con el otro paráclito o paráclisis que viene como a este otro que viene a transformar la vida de las personas y la idea es que sea un cambio desde adentro para que se demuestre en el afuera, ¿no? Cambia el interior de las personas. Y bueno, que va a ser el otro consolador cuando Jesús ya no esté más físicamente entre nosotros. Que bueno, son cosas que todos la sabemos, por ahí no quiero redundar mucho en esto, pero bueno, para que veamos cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento la consejería. Después, como les venía diciendo, los apóstoles, ¿no? Es que desarrollan el ministerio de este otro paráclito. Y su acción en la iglesia era la de enseñar, vamos a ver que los apóstoles venían como enseñar, a confrontar, a guiar a la verdad de Dios, a generar nueva vida, a hacer un cambio interno en la conciencia de las personas, establece nuevos órdenes dentro de la iglesia, ¿no? Eh, y vemos también que esta experiencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles trae como transformaciones o nuevas miradas, como una explicación más, más física o más real, más concreta de lo que eran las cosas, porque antes se basaban como en las leyes, como que Dios estaba como más lejos, y sin embargo ellos lo hacen como más práctico, más relajado, más al estilo de Jesús, ¿no? Más simple. Entonces, acercan los apóstoles traen esto de acercar realmente la relación entre el individuo, el creador y el hijo y la relación que tienen mediante el Espíritu Santo, ¿no? Eh, Trae una nueva forma de la dimensión espiritual, como les decía, que sea más empírico, más tácito, no solo tácito, sino que también se vea en la concreción del cambio de las personas y obviamente de mostrar de que Jesús fue real y ellos mostraban mediante su vivencia esto a las personas, ¿no? Y también trataban de explicar las problemáticas de las personas como algo cotidiano, como algo que va a seguir pasando, pero que también tenemos un montón de herramientas que nos fueron diciendo en la Biblia como para poder resolverlas, ¿no? Y algo interesante es que también involucran a las personas en este proceso de santificación. Si yo no hago nada para el cambio, por más de que el Espíritu Santo quiera obrar en mí, no va a haber un cambio real, porque yo tengo que estar dispuesto y tengo que poner de mi parte en cuanto al nivel personal, social, teológico, espiritual, tengo que poner de mí. Y acá los apóstoles vemos que vienen a marcar mucho esto, es decir, el compromiso que uno tiene físicamente espiritualmente y mentalmente con la palabra de Dios, con el compromiso del Evangelio, ¿no? Eh, Después vemos que más adelante, digamos, eh, siguió por ahí esto de la preocupación por la sana doctrina y los sufrimientos de la gente, pero como que de a poco hubo como un declive, ¿no? Y bueno, y ahí es donde por ahí arrancamos eh, con el Renacimiento, hay como que aparece la era de los teólogos, la era de los doctores de la iglesia, entonces es como que se populariza mucho la iglesia cristiana, pero va perdiendo